A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto con el doctor Víctor López Orihuela, un reconocido abogado, mejor analista en temas políticos. Qué gusto saludar al doctor Víctor López Orihuela, muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Cordiales saludos, como siempre a sus órdenes. Bien, hace unos momentos el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó un pedido para que hizo el gobierno del presidente Castillo para que se active la Carta Democrática Interamericana y se realice una visita para supervisar la situación en el país, ¿no? Con la intervención de la OEA, ¿qué escenario se puede presentar a su juicio, doctor López? Bueno, conforme está establecido en el artículo 17 y 18 de la Carta Democrática Iberoamericana, al activarse esta carta, lo que corresponde es obviamente generar algunas acciones que a solicitud del gobierno se puedan desarrollar en el país a efectos de verificar el cumplimiento del Estado en democracia que el Perú vive, ¿no? Entre ellas podría ser las visitas de comisiones o delegados de la OEA a efectos de entrevistarse con actores políticos, con responsables de las instituciones como la Fiscalía de la Nación, que es un órgano autónomo, con el propio Congreso de la República y, cómo no, con organizaciones políticas que tengan presencia en el Congreso de la República. En ese sentido, será un espacio que permitirá recoger, esperamos que de manera objetiva, las situaciones que se están viviendo en el país a raíz de diversos actos políticos y de, vamos a llamarlo así, de actos procesales que la propia Fiscalía de la Nación ha llevado a cabo al formular una denuncia constitucional, la cual no es una acusación, sino es una denuncia constitucional conforme a la autonomía del Ministerio Público, y será el Congreso el que dilucide si es posible o no la aplicación del artículo 117 de la Constitución Política del Estado y también del Tratado Anticorrupción de Naciones Unidas. Hay un hecho que hemos observado durante la presentación a través de los representantes de los países signatarios de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Hay una posición discursiva bastante amplia respecto a la Carta Democrática Interamericana, a los alcances, a la posición del gobierno de Perú, ¿no?, a la necesidad de estabilizar los sistemas democráticos en la región. Pero faltó la palabra corrupción. Nadie tocó el tema corrupción, y precisamente uno de los temas centrales, y eso parece, no sé si sea un hecho que no conocen los representantes de la Organización de Estados Americanos, o simple y llanamente no trataron de abordarlo. Efectivamente, es bastante subjetiva las apreciaciones que se han tocado hoy día en el Consejo Permanente, más aún cuando entendemos que la OEA en estos últimos años ha venido actuando de manera bastante parcializada con determinados gobiernos, sobre todo con aquellos en los que impera la dictadura o el gobierno de un único partido. En ese sentido, la Carta Iberoamericana, de ser tratada con objetividad, dará pie a que se apliquen los artículos siguientes como el 19 y 20, que obliga a que se entreviste a los actores políticos, como he dicho, y sobre todo a las instituciones que garantizan la democracia en el Perú. Aparte de ello, yo creo que la denuncia fiscal de la Fiscal de la Nación cumple con los parámetros no solamente procesales, sino de garantizar un Estado democrático en el país, ¿no? Hace unos instantes el presidente del Congreso, José William Zapata, conjuntamente con parlamentarios de distintas agrupaciones, de distintas bancadas, él ha señalado que el Congreso se va a allanar, ¿no? El Congreso saluda la decisión de la Organización de Estados Americanos, pero que ello no impide la labor del legislativo. Muy por el contrario, ¿no? Están a la espera de la llegada de la misión que determine la Organización de Estados Americanos para mostrarles, ¿no?, cuáles son los motivos de, primero, los pedidos de vacancia que se dieron en algún momento, también, ¿no?, la situación
por la que tomaron decisiones, ¿no?, para censurar a ministros de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cree usted que ese va a ser el escenario siguiente que se va a presentar con la llegada de la misión de la OEA? Mira, yo en realidad creo que el Congreso de la República, si no abdica de sus competencias y funciones, puede ir inclusive a tratar esta tercera vacancia que está en cierre. Hasta hace más o menos hora y cuarto ya habían 56 congresistas firmantes de la vacancia, sustentada en muchos de los argumentos de la denuncia fiscal de la Fiscalía de la Nación, que obviamente es el ejercicio del control político que tiene como facultad el Congreso. No creo que la intervención de la OEA frente a mecanismos estrictamente constitucionales pueda de alguna manera paralizar este rol, esta atribución que tiene el Congreso, más aún cuando el Perú está acostumbrado a desarrollarse sin la intromisión de terceros y ajenos al país. En consecuencia, creo que aplicando objetivamente la Carta Democrática va a significar que se reconozca que el Perú está siguiendo los parámetros que la propia Constitución Política del Estado y todos los convenios internacionales le reconocen como Estado democrático. Estamos dialogando desde Iquitos, desde Loreto, con el doctor Víctor López Orihuela, es un reconocido abogado, analista en temas políticos, ¿no? El tema de fondo, sin lugar a dudas, doctor Víctor López, está referido a la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación. Ese es el tema central. Entiendo yo, si la OEA tiene toda la voluntad precisamente de activar la Carta Democrática y que se realice una visita para supervisar la situación en nuestro país, va a tener que poner mucha atención en el documento o en los documentos que tiene y ha presentado el Ministerio Público. Efectivamente, y ese es un tema que ha sido soslayado en los últimos años en la OEA, donde los actos de corrupción de diferentes gobiernos, sobre todo de gobiernos como Nicaragua, Venezuela y otros, incluyendo Argentina, no los ha valorado. Es prácticamente para nosotros una cuestión de objeción al desempeño y al rol del señor Almagro, que viene al Perú y prácticamente se ausenta de la problemática real que vive el país, en la que tenemos un presidente, cosa inédita en el país republicano, que tiene 7 investigaciones, una denuncia de la Fiscalía de la Nación nunca antes planteada a un presidente en ejercicio de funciones, que tiene que ser tomado en cuenta si es que realmente se aplica la Carta Democrática. Un hecho muy puntual, y me gustaría explicarlo en los términos más sencillos. La misión de la OEA puede venir, puede entrevistarse con la fiscal Liz Patricia Benavides, con los fiscales que tienen a cargo las investigaciones, ¿no?, sobre presuntos hechos de corrupción que presuntamente responsabilizan al presidente y a sus allegados. Lo que no puede hacer la misión es decir al Ministerio Público: pare la investigación. Eso no puede hacer la misión. Efectivamente, usted lo ha dicho, la OEA ni ninguna comisión puede decirle a un órgano autónomo de nuestro país a que paralice investigaciones relacionadas con evidentes actos de corrupción. Eso no solamente es insostenible, sino iría en contra del propio, de la propia fundamentación por la que existe la OEA. La OEA no ha sido para defender gobiernos corruptos, sino para garantizar la vida en democracia. Y la vida en democracia tiene como uno de sus pilares fundamentales el hecho de que no se haga ningún latrocinio, y menos del erario público, que es lo que sostiene a un Estado democrático. Hay quienes están más cerca del gobierno, del oficialismo, señalan que esta es una primera victoria del gobierno, ¿no?, porque la OEA de una u otra manera respalda la gestión del presidente Pedro Castillo, activa la Carta Democrática y va a realizar una visita de supervisión, ¿no? ¿Usted lo entiende así? No necesariamente. Yo creo que primero Perú se tiene que hacer respetar, y objetivamente lo que se está haciendo en el país es un respeto de los estados, de los mecanismos de un Estado democrático,
Tanto es así que no nos olvidemos que se han rechazado 2 solicitudes de vacancia. Y consecuentemente la que pueda tratarse a futuro de ninguna manera puede soslayar o evitar temas como el que ahora pretende ser protegido por la Carta Democrática. Obviamente existe una intencionalidad. Bien, estamos conversando con el doctor Víctor López Orihuela. ¿Me escucha, doctor? A ver, hemos perdido por unos instantes la comunicación con el doctor Víctor López Orihuela, abogado, analista. Sí, te decía de que efectivamente la OEA no puede intervenir en absoluto en la vida democrática del país. En esta Carta Democrática lo que va a hacer es generar un espacio de diálogo. Más allá no podría tomar determinaciones respecto de la vida democrática en el país, como digo, ¿no? Ahora, otro aspecto que no se puede dejar al margen, hoy, hacia el mediodía, el Ministerio Público sacó una comunicación bastante directa, ¿no? Usted es hombre de derecho, hombre de leyes. El Ministerio Público ha destacado que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas han resaltado la necesidad del respeto a la independencia de los fiscales para la persecución del delito sin intimidaciones ni injerencias. El mismo comunicado dice que la decisión de presentar una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo cuenta con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos y se fundamenta en el resultado de acto de investigación objetivo sobre la existencia de suficientes indicios que revelan la presunta comisión de delito. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, es una posición institucional de la Fiscalía, del Ministerio Público más que de la Fiscalía, y que no solamente está respaldada por los fiscales supremos, sino además también está respaldada por los fiscales de Latinoamérica. Y va efectivamente en la línea de lucha frontal contra la corrupción. Entonces, si es que las cortes, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como otros estamentos están empeñados en luchar contra la corrupción, no es posible que el organismo central o matriz de ellas pueda caminar en sentido contrario. Por ello digo que creo que de la actuación de esta misión o comisión que venga de la OEA va a depender mucho cuál es el estado, vamos a decir, arbitral que pueda generar la OEA, porque hasta ahora en los diversos actos, no solamente políticos, sino también electorales, no ha tenido una participación objetiva, sino ha soslayado los problemas del Perú que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas y sobre todo de lucha frontal contra la corrupción. Pero aquí hay un tema de fondo, doctor López Orihuela, ¿no? Hoy estamos hablando de presuntos hechos de corrupción, 5 o 6 carpetas fiscales, estamos hablando de testigos, estamos hablando de colaboradores eficaces, de presuntas evidencias, de corroboración de hechos. De eso estamos hablando. Y no solamente esto lo realiza el Ministerio Público, la prensa también ha realizado distintas investigaciones, ¿no? Denuncias de propios colaboradores muy cercanos al propio gobierno. O sea, el escenario es totalmente distinto. Efectivamente, la denuncia de Fiscalía de la Nación está sustentada en varios elementos de convicción, medios probatorios que ya no solamente generan la sospecha reveladora, sino yo diría que acreditan una sospecha fuerte respecto de ilícitos. Y como usted lo ha dicho, no solamente en el liderazgo del presidente de una organización criminal, sino de los familiares directos y de los funcionarios de alto nivel que han incluso ejercido y vienen ejerciendo carteras ministeriales y cargos de muy alto nivel que incluso vienen obstaculizando las investigaciones o la administración de justicia. En ese sentido, está bastante claro que no solamente hay la sospecha simple, aquella que podría hacer presumir la inocencia de manera inédita y de manera bastante, vamos a decirlo, real, sino acá estamos hablando de sospechas fuertes, que son argumentos incluso que sirven para poder generar privación de libertad
de manera preventiva. Y obviamente el Ministerio Público lo que está haciendo al efectuar la denuncia constitucional, lo que pretende es tener la autorización del Congreso para ir a una acusación constitucional para que la Fiscalía pueda formalizar la investigación preparatoria y en su momento inclusive acusar y llevar a juicio a quienes están involucrados en esta red criminal que ha sido denunciada. Doctor Víctor López Orihuela, abogado, analista en temas políticos, muy reconocido por esta comunicación directamente desde Iquitos, desde Maynas, desde Loreto, nos ha permitido conversar con usted a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un gusto, mi estimado doctor López, muy gentil. Muchas gracias y siempre a sus órdenes. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.